A veces la vida te enseña que el silencio duele más que cualquier golpe. Toda mi vida trabajé para darle a mi familia un techo, educación y dignidad. Y aún así, una noche, en medio de una cena familiar, mi propio hijo me miró a los ojos y me llamó viejo inútil delante de todos. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Pero lo que ellos no sabían es que al día siguiente yo les iba a mostrar quién realmente pagaba esa casa. Y cuando lo hice, el silencio fue mucho más profundo que la ofensa. Porque esa vez no fue dolor lo que vieron en mis ojos, fue algo mucho más fuerte. Esta es mi historia. Nunca pensé que las palabras de alguien que yo amaba tanto pudieran dolerme más que cualquier enfermedad, más que cualquier golpe del destino. Esa noche, mientras todos reían en la mesa, escuché a mi propio hijo pronunciar una frase que me atravesó el alma. Papá, ya cállate. No entiendes nada. Eres un viejo inútil. El silencio fue tan pesado que incluso los cubiertos parecieron detenerse en el aire. Sentí que mi pecho se cerraba, que el aire me faltaba. Mi esposa bajó la mirada. Mis nietos me observaron confundidos y el resto de la familia simplemente fingió no haber escuchado nada, pero yo sí lo escuché. Y esas palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza como un eco imposible de callar. No dije nada, no podía. Tenía miedo de que, si hablaba, mi voz temblara, y no quería darles ese placer. Me limité a mirar a mi hijo, mi propio hijo, el mismo al que enseñé a caminar, al que ayudé a estudiar, al que protegí de las tormentas de la vida, y me pregunté en qué momento dejó de verme como su padre y empezó a verme como una carga. Terminé mi plato en silencio, aunque la comida tenía el sabor metálico de la vergüenza. Escuché cómo todos retomaban la conversación, fingiendo normalidad, pero dentro de mí algo se irrumpió. Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé solo en la sala, con la luz tenue del pasillo alumbrando las fotos familiares en la pared. Cada una de esas fotos contaba una historia en cumpleaños, navidades, graduaciones, y yo siempre estaba ahí, en el fondo, con una sonrisa cansada, pero sincera. Y me di cuenta de algo: en toda mi vida había estado presente siempre, y sin embargo, parecía que nadie lo recordaba. Mientras miraba esas fotos, me vino a la mente la última conversación que tuve con mi esposa antes de que enfermara. Me había tomado la mano y me dijo: prométeme que no dejarás que el dinero cambie a nuestro hijo, que lo que construimos juntos no se pierda en la soberbia ni... Y yo lo prometí. Pero en ese momento, sentado en ese sillón vacío, supe que había fallado. Mi hijo siempre fue ambicioso. Desde joven soñaba con tener más, con vivir mejor, con no ser como yo. Según él,
Cuando crecí, trabajé desde los 16 años en la construcción. Me levantaba a las 5, llegaba con las manos partidas, pero orgulloso de cada ladrillo puesto, porque sabía que estaba construyendo el futuro de mi familia y ese futuro. A ella nunca le faltó nada. Le di educación, casa, seguridad, y ahora me llamaba inútil y no dormí esa noche. Me quedé mirando el techo, con la mente ardiendo entre recuerdos y silencios. Y entre todos esos pensamientos, una sola idea empezó a formarse, lenta pero firme en sí. Me ve como un viejo inútil, es porque no sabe quién soy realmente. Y tal vez era hora de recordárselo. Al amanecer, me levanté con una calma que ni yo comprendía. Preparé café, abrí la ventana y miré cómo el sol comenzaba a iluminar la calle. Ese mismo sol que me acompañó tantos años mientras salía rumbo a las obras. Pensé en todo lo que había ocultado, en las veces que preferí callar para evitar conflictos. En cómo dejé que mi hijo creyera que todo lo que tenía era gracias a él, cuando en realidad él seguía viviendo bajo mi techo, literalmente. Esa casa, la que presumía frente a sus amigos, la que mostraba como símbolo de su éxito, estaba a mi nombre en todo, en las escrituras. Las cuentas, incluso los muebles que decoraban cada rincón, todo lo había pagado yo, con mi sudor, con mis noches sin dormir, con mis manos llenas de cicatrices. Recordé cuando la compré. Mi esposa y yo la elegimos, después de años de sacrificio. No era una mansión, pero era un hogar. Y ahora, escuchar a mi hijo hablar de su casa, de su propiedad, me revolvía el estómago. A veces el amor de un padre es tan grande que deja que los demás se olviden de todo lo que hizo. Pero ese día decidí que no iba a seguir siendo invisible, no por orgullo, sino por dignidad. Así que planeé algo. Nada de gritos, nada de venganzas vulgares, solo la verdad. Una verdad que iba a doler, sí, pero también a enseñar. Fui al banco esa mañana, saludé a la gerente, una mujer que me conocía desde hacía más de 20 años. Ella me ofreció asiento, y mientras revisábamos los documentos, le pedí una copia de todas las escrituras, los pagos y las transferencias que demostraban que la cash, a menos, y buena parte de las propiedades familiares, estaban a mi nombre. Ella me miró en silencio, con un gesto de respeto que me hizo sentir humano otra vez. Sí, Orjao Mires, usted siempre fue un cliente ejemplar. Ocurre algo, nada, Patricia. Solo quiero poner las cosas en orden. A veces la memoria de los jóvenes es corta. Firmé los papeles con mano firme, aunque por dentro una mezcla de tristeza y determinación me consumía. No quería destruir a mi hijo, pero tampoco iba a seguir permitiendo que me pisoteara. El amor no significa dejarse humillar. Regresé a casa al mediodía. Mi hijo estaba en el jardín, hablando por teléfono.
Llevaba una camisa cara, gafas de sol, y esa actitud arrogante que tanto me recordaba a los hombres de la ciudad que siempre me menospreciaron cuando era obrero. Me vio pasar. Apenas me saludó con un gesto de cabeza, y algo dentro de mí se cerró. Al día siguiente, había una reunión familiar. Era el cumpleaños de mi nieta menor, y toda la familia estaría presente en perfecto. Ese sería el escenario ideal para decir lo que tenía que decir. Esa noche, escribí una carta. No una carta de odio, sino una carta de memoria. Empecé por recordar cómo trabajé sin descanso para que él pudiera estudiar, cómo vendí mi viejo coche para pagar su maestría, cómo soporté insultos en el trabajo solo para no faltar al pago de su universidad, y cómo, cuando su negocio fracasó hace años, fui yo quien lo rescató, sin decirle a nadie que había hipotecado una propiedad para cubrir sus deudas. Porque eso es lo que hacen los padres, encalan su dolor para que los hijos sigan creyendo que todo está bien, pero ya no. La mañana del cumpleaños me vestí con mi mejor traje. No era nuevo, pero estaba impecable. Me miré al espejo y apenas reconocí al hombre de cabello gris que tenía frente a mí, y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, vi en mis ojos algo que había perdido firmeza. Llegué a la reunión. Había risas, música, abrazos, todos fingían ser una familia perfecta. Mi hijo se acercó a mí con una sonrisa forzada. Papá, qué bueno que viniste. Siéntate, por favor. Gracias, hijo. No me quedaré mucho. Solo tengo algo que decir. El silencio se instaló de nuevo, como aquella noche en Solo, que esta vez el que hablaría sería yo. Nunca pensé que las palabras de alguien que yo amaba tanto pudieran dolerme más que cualquier enfermedad, más que cualquier golpe del destino. Esa noche, mientras todos reían en la mesa, escuché a mi propio hijo pronunciar una frase que me atravesó el alma. Papá, ya cállate, no entiendes nada. Eres un viejo inútil. El silencio fue tan pesado que incluso los cubiertos parecieron detenerse en el aire. Sentí que mi pecho se cerraba, que el aire me faltaba. Mi esposa bajó la mirada. Mis nietos me observaron confundidos. Y el resto de la familia simplemente fingió no haber escuchado nada. Pero yo sí lo escuché. Y esas palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza como un eco imposible de callar. No dije nada, no podía. Tenía miedo de que, si hablaba, mi voz temblara, y no quería darles ese placer. Me limité a mirar a mi hijo, mi propio hijo, él mismo al que enseñé a caminar, al que ayudé a estudiar, al que protegí de las tormentas de la vida, y me pregunté en qué momento dejó de verme como su padre, y empezó a verme como una carga.
terminé mi plato en silencio, aunque la comida tenía el sabor metálico de la vergüenza. Escuché cómo todos retomaban la conversación, fingiendo normalidad. Pero dentro de mí algo se rompió. Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé solo en la sala, con la luz tenue del pasillo alumbrando las fotos familiares en la pared. Cada una de esas fotos contaba una historia en cumpleaños, navidades, graduaciones, y yo siempre estaba ahí en el fondo, con una sonrisa cansada pero sincera. Y me di cuenta de algo: en toda mi vida había estado presente siempre yo, y sin embargo, parecía que nadie lo recordaba. Mientras miraba esas fotos, me vino a la mente la última conversación que tuve con mi esposa antes de que enfermara. Me había tomado la mano y me dijo: prométeme que no dejarás que el dinero cambie a nuestro hijo, que lo que construimos juntos no se pierda en la soberbia. Ni yo lo prometí. Pero en ese momento, sentado en ese sillón vacío, supe que había fallado. Mi hijo siempre fue ambicioso. Desde joven soñaba con tener más, con vivir mejor, con no ser como yo. Según él, cuando crecí, trabajé desde los 16 años en la construcción. Me levantaba a las 5, llegaba con las manos partidas, pero orgulloso de cada ladrillo puesto, porque sabía que estaba construyendo el futuro de mi familia. Y ese futuro era él. Él nunca le faltó nada. Le di educación, casa, seguridad, y ahora me llamaba inútil. No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo, con la mente ardiendo entre recuerdos y silencios. Y entre todos esos pensamientos, una sola idea empezó a formarse, lenta pero firme. Si me ve como un viejo inútil, es porque no sabe quién soy realmente, y tal vez era hora de recordárselo. Al amanecer, me levanté con una calma que ni yo comprendía. Preparé café, abrí la ventana y miré cómo el sol comenzaba a iluminar la calle, ese mismo sol que me acompañó tantos años mientras salía rumbo a las obras. Pensé en todo lo que había ocultado, en las veces que preferí callar para evitar conflictos, en cómo dejé que mi hijo creyera que todo lo que tenía era gracias a él, cuando en realidad él seguía viviendo bajo mi techo, literalmente. Esa casa, la que presumía frente a sus amigos, la que mostraba como símbolo de su éxito, estaba a mi nombre en todas las escrituras, las cuentas, incluso los muebles que decoraban cada rincón. Todo lo había pagado yo. Con mi sudor, con mis noches sin dormir, con mis manos llenas de cicatrices. Recordé cuando la compré. Mi esposa y yo la elegimos después de años de sacrificios. No era una mansión, pero era un hogar. Y ahora, escuchar a mi hijo hablar de su casa, de su propiedad, me revolvía el estómago. A veces el amor de un padre es tan grande que deja que los demás se olviden de todo lo que hizo. Pero ese día decidí que no iba a seguir siendo invisible. No por orgullo, sino por dignidad.
Así que planeé algo. Nada de gritos, nada de venganzas vulgares, tan solo la verdad. Una verdad que iba a doler, sí, pero también a enseñar. Fui al banco esa mañana, saludé a la gerente. Una mujer que me conocía desde hacía más de 20 años. Ella me ofreció asiento y mientras revisábamos los documentos, le pedí una copia de todas las escrituras, los pagos y las transferencias que demostraban que la casa, a menos y buena parte de las propiedades familiares, estaban a mi nombre. Ella me miró en silencio con un gesto de respeto que me hizo sentir humano otra vez. Sí, Orjaumires, usted siempre fue un cliente ejemplar. ¿Ocurre algo? Nada, Patricia. Solo quiero poner las cosas en orden. A veces, la memoria de los jóvenes es corta. Firmé los papeles con mano firme, aunque por dentro una mezcla de tristeza y determinación me consumía. No quería destruir a mi hijo, pero tampoco iba a seguir permitiendo que me pisoteara. El amor no significa dejarse humillar. Regresé a casa al mediodía. Mi hijo estaba en el jardín, hablando por teléfono. Llevaba una camisa cara, gafas de sol y esa actitud arrogante que tanto me recordaba a los hombres de la ciudad que siempre me menospreciaron cuando era obrero. Me vio pasar, apenas me saludó con un gesto de cabeza y algo dentro de mí se cerró. Al día siguiente, había una reunión familiar. Era el cumpleaños de mi nieta menor y toda la familia estaría presente. Perfecto. Ese sería el escenario ideal para decir lo que tenía que decir. Esa noche escribí una carta. No una carta de odio, sino una carta de memoria. Empecé por recordar cómo trabajé sin descanso para que él pudiera estudiar. Cómo vendí mi viejo coche para pagar su maestría. Cómo soporté insultos en el trabajo solo para no faltar al pago de su universidad. ¿Y cómo, cuando su negocio fracasó hace años, fui yo quien lo rescató, sin decirle a nadie que había hipotecado una propiedad para cubrir sus deudas? Porque eso es lo que hacen los padres, encallan su dolor para que los hijos sigan creyendo que todo está bien. Pero ya no a la mañana del cumpleaños. Me vestí con mi mejor traje. No era nuevo, pero estaba impecable. Me miré al espejo y apenas reconocí al hombre de cabello gris que tenía frente a mí. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, vi en mis ojos algo que había perdido, firmeza. Llegué a la reunión. Había risas, música, abrazos. Todos fingían ser una familia perfecta. Mi hijo se acercó a mí con una sonrisa forzada. Papá, qué bueno que viniste. Siéntate, por favor. Gracias, hijo. No me quedaré mucho. Solo tengo algo que decir. El silencio se instaló de nuevo, como aquella noche, solo que esta vez el que hablaría sería yo.
El murmullo de la reunión se fue apagando poco a poco cuando escucharon mi voz. No grité, no necesitaba hacerlo. Bastó con que dijera esas palabras con calma para que todos se callaran. Tengo algo que decir. Las risas de los niños se detuvieron. Los adultos dejaron los vasos sobre la mesa y mi hijo, con ese gesto altivo que tanto conocía, cruzó los brazos. Papá, por favor, no vayas a empezar con tus historias de antes, que hoy es el cumpleaños de la niña. Le sonreí. Una sonrisa corta, sin rencor, pero con la firmeza de quien ya no tiene miedo. Precisamente por eso, hijo, porque hoy es un día de familia, y hay cosas que la familia debe recordarme. Quedé de pie, apoyando las manos sobre la mesa. Sentí el temblor leve de mis dedos, pero no era por nervios, era por contención, por todos los años que había callado lo que estaba a punto de decir. Respiré hondo. Miré a cada uno y hablé. Durante muchos años trabajé de sol a sol para construir este hogar. Ustedes me han escuchado decirlo 1000 veces, pero creo que ya lo olvidaron. Cada ladrillo, cada cuenta pagada, cada mesa donde hoy comen, todo, absolutamente todo, fue hecho con mis manos. Cuando tu madre y yo compramos esta casa, no lo hicimos pensando en lujos, sino en tener un lugar donde nuestros hijos crecieran con dignidad, donde tú, hijo mío, pudieras sentirte seguro en Bay, como su sonrisa desaparecía lentamente. El resto de la familia lo miraba, sin entender del todo. Yo continue. Sé que a veces parezco callado, que no tengo las palabras correctas, ni la educación que tú crees tener, pero déjame recordarte algo a mientras tú estudiabas, mientras dormías tranquilo en tu cama. Yo estaba afuera, bajo el sol o bajo la lluvia, cargando cemento, levantando paredes y soportando humillaciones para que tú no tuvieras que hacerlo. Mi voz tembló, pero no de tristeza, sino de fuerza contenida. Y aún así, el otro día, frente a todos, me llamaste viejo inútil. Un murmullo recorrió la mesa. Mi nuera bajó la mirada. Mi nieta, inocente, preguntó: ¿por qué le dijiste eso al abuelo, papá? El silencio que siguió fue más incómodo que cualquier palabra. Mi hijo se aclaró la garganta. Incómodo. Papá, fue un malentendido. Yo, no, hijo. No fue un malentendido. Fue una verdad que tú sentías y que yo tenía que escuchar. Pero déjame decirte la mía. Metí la mano en el maletín que había traído conmigo y saqué un sobre grueso. Lo coloqué sobre la mesa, justo frente a él. Aquí están las escrituras de la casa. ¿Sabes a nombre de quién están? Él frunció el ceño, confundido. ¿Qué estás insinuando, papá? No insinúo, no afirmo. Empujé el sobre hacia él y le pedí que lo abriera. Mientras lo hacía, las miradas se clavaron sobre nosotros. Los papeles se deslizaron por la mesa como un recordatorio tangible de todo lo que yo había sido y él había olvidado. Mi hijo leyó en silencio. En su rostro cambió. Pasó la primera hoja.
luego la segunda. Y entonces lo dijo en voz baja, casi sin aire, están a tu nombre. Así es. Esta casa no es tuya, hijo, es mía. La compré hace 20 años, la mantuve al día con mis pagos, y cuando tú dijiste que querías vivir aquí para cuidarme, te lo permití. Pero nunca la cedí y ni la vendí. Ni Taylor Rigel. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el reloj de la pared marcando el paso del tiempo. Y no lo digo por orgullo. Lo digo porque me cansé de que me falten al respeto en mi propia casa. Me cansé de que olviden quién construyó los cimientos sobre los que hoy comen, ríen y se sienten seguros. Ambai, como su mirada se nublaba entre enojo y vergüenza. Papá, yo no sabía que... Claro que lo sabías. Lo que pasa es que nunca quisiste recordarlo, Ann. Y no te culpo, hijo. Tal vez yo mismo te acostumbré a creer que todo te pertenecía. Me senté despacio, con la calma de quien ya descargó un peso enorme. El problema no es que me hayas llamado inútil, hijo. El problema es que empezaste a creerlo, que confundiste mi silencio con debilidad y que olvidaste que la humildad de un hombre no significa falta de valor. A nadie se atrevía a hablar. Mi nuera tenía los ojos húmedos. Uno de mis nietos, un adolescente, se levantó y me abrazó sin decir nada. Ese gesto, pequeño pero puro, fue suficiente para quebrar la rigidez de mi corazón. Mi hijo se quedó quieto. No podía mirarme. Vi cómo apretaba los papeles, cómo su orgullo empezaba a resquebrajarse. Y entonces con voz baja dijo: «Perdón, papá, no quise decir eso aquel día. Estaba molesto. Y lo sé. Y te perdono. Pero el perdón no borra las acciones, solo las ilumina. Lo importante no es lo que dijiste, sino lo que vas a hacer a partir de ahora». Me levanté. A veces el destino necesita recordarnos de dónde venimos. Yo solo quería que lo recordaras tú también. Porque el dinero puede comprar una casa, pero no puede pagar el respeto. Lo dejé allí, con los documentos entre las manos, mientras todos me miraban en silencio. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir me detuve. Y una última cosa, no te preocupes por el alquiler. No voy a cobrártelo. Por ahora, algunas risas nerviosas llenaron la sala, pero nadie se atrevió a decir nada más. Solí al jardín, respire hondo, y sentí que por primera vez en mucho tiempo, mi alma estaba en paz. No porque hubiera ganado, sino porque por fin me había hecho escuchar. Sin embargo, lo que no sabía era que esa verdad iba a tener consecuencias tan grandes, inesperadas y no todas buenas. Esa misma noche, mi hijo no durmió. Lo escuché caminar de un lado a otro. Golpeó la mesa del comedor. Discutió con su esposa al amanecer. Salió de casa sin decir palabra. Yo lo observé desde la ventana. No sabía a dónde iba, pero supe que algo se había quebrado en él. O quizás algo por fin había despertado.
Durante los días siguientes, el ambiente en casa se volvió tenso. Mi nieta me visitaba a escondidas, me abrazaba y me decía que me quería, pero mi hijo evitaba cruzar palabra conmigo, hasta que un día regresó con una expresión que no supe descifrar. Traía en las manos un sobre parecido al que yo le había entregado. Lo dejó sobre la mesa y dijo: «Tienes razón, papá, el dinero no lo es todo. Pero hay algo que necesito contarte, algo que tú tampoco sabes». Su tono era distinto. Serio, frío, pero sin la arrogancia de antes. Por primera vez en mucho tiempo, no vai mi hijo, vai un hombre. Y lo que me iba a decir cambiaría todo lo que yo creía saber sobre nuestra familia. Esa noche no dormí, me quedé mirando el techo, con las palabras de mi hijo golpeándome la mente una y otra vez. «Tan viejo inútil». Era como si me las hubiera tatuado en el alma, y lo peor era que él no parecía arrepentido. Al día siguiente, me levanté temprano. El sol apenas tocaba las cortinas cuando me puse una camisa vieja, esa que Marta siempre me decía que ya debía tirar. Preparé café, negro, sin azúcar, y me senté en la mesa vacía del comedor. Todo estaba en silencio. Solo el reloj en la pared recordaba que el tiempo seguía, aunque yo sentía que el mío se había detenido. Miré el celular a nada, ni una llamada, ni un mensaje. Mi hijo no solo me había humillado, también me había borrado. Fue entonces cuando recordé algo que había pasado años atrás. Cuando él tenía apenas 10 años, había fallado un examen de matemáticas y llegó llorando, temblando de miedo. Su madre estaba furiosa, y él, asustado, se escondió detrás de mí. «Papá, no soy tonto, solo me confundí», me dijo con los ojos llenos de lágrimas. Esa vez, lo abracé y le dije: «Fallamos muchas veces antes de aprender, hijo, pero lo que importa es nunca dejar de intentarlo». Y ahora, ese mismo niño me había llamado viejo inútil. Qué ironía, en el golpe del recuerdo me hizo apretar los puños. No por rabia, sino por impotencia. Había hecho todo por él. Trabajé jornadas dobles, me perdí cumpleaños, fiestas, incluso navidades, solo para pagar su educación. Y ahora, de adulto, creía que el dinero salía del suelo, que las casas se mantenían solas, que el respeto se heredaba sin merecerlo. Decidí que no iba a confrontarlo de inmediato. No quería gritar ni rebajarme a su nivel. Non, sí, algo me había enseñado la vida, era que el silencio, cuando se usa bien, tiene más fuerza que cualquier palabra. Pasaron los días, fingí normalidad, seguí con mis rutinas. Salí a caminar, visité al contador, revisé los papeles de la casa, y ahí fue cuando algo hizo clic. Había olvidado un detalle. En la escritura de la casa seguía mi nombre. Absolutamente todo estaba bajo mi control. Las cuentas, los impuestos, la hipoteca, los seguros.
y él no tenía idea. Fue como si el universo me hubiera susurrado al oído: todavía no has dicho tu última palabra. Esa misma tarde, recibí un mensaje de mi hija menor, Claran papá. ¿Puedo pasar a verte? Quiero hablar. Ella siempre había sido distinta. Más empática, más silenciosa, más observadora. Cuando llegó, me miró con una tristeza que no necesitaba explicación. Papá, me dijo, lo que hizo Javier no tiene perdón. Es mi hijo. Clara, le respondí con calma. Tal vez no entienda lo que dice. No, papá, sí lo entiende. Solo que se le olvidó quién eres. Sus palabras me tocaron el alma, y aunque intenté sonreír, sentí un nudo en la garganta. Clara me abrazó. Tú siempre fuiste el pilar de esta familia. Why, si él no lo ve. Algún día lo hará, cuando Seifiu. Me quedé mirando la puerta cerrada, sabiendo que algo dentro de mí también se había cerrado. Esa noche, tomé una decisión. No sería una venganza, sería una lección. Abrí mi viejo cuaderno de notas, donde guardaba los registros de gastos, hipotecas, ahorros y pagos de toda la vida. Empecé a notar con precisión lo que yo cubría mes a mes en luz, agua, mantenimiento, seguros, supermercado, incluso los pequeños gastos del nieto, los regalos de cumpleaños, las reparaciones del auto de Javier. Sumé todo en la cifra. Era abrumadora. Viejo inútil. Repetí para mí, curioso que el inútil sea quien sostiene todo sin que nadie lo note. Al día siguiente, fui al banco. No para cancelar nada todavía, sino para confirmar algo. En todos los pagos automáticos estaban ligados a mi cuenta personal. El gerente, un hombre joven con corbata torcida, me reconoció. Don Eduardo, ¿todo bien? Sí, respondí con una leve sonrisa, solo revisando algunos detalles. Es bueno saber quién paga qué. Cuando salí del banco me sentía más liviano. No porque quisiera hacer daño, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, recordé mi propio valor. Había pasado tanto tiempo siendo el proveedor silencioso, el hombre detrás de las facturas, que hasta yo me había olvidado de lo que valía. Esa tarde, Javier me llamó. Papá, ¿podrías transferirme algo de dinero? Estoy ajustado este mes. Respiré profundo. Claro, hijo, respondí con tono tranquilo. Pero antes quiero que hablemos. Estoy ocupado, papá. ¿Podemos hacerlo luego? Por supuesto, cuando tengas tiempo. Avísame. Colgué y sonreí. Por primera vez. No me dolía. Porque ahora sabía lo que iba a hacer. A veces, la vida no necesita gritos para que te escuchen, solo un movimiento silencioso, calculado, lleno de dignidad. Puede hacer más ruido que 1000 palabras. Esa noche, mientras escribía los últimos detalles en mi cuaderno, pensé en cómo la vergüenza tiene eco. Lo que uno lanza al mundo, tarde o temprano, regresa ahí, y esta vez no sería yo quien se avergonzara.
Dicen que el silencio es el arma de los sabios, pero también puede ser la más dolorosa de las respuestas. Yo lo aprendí aquella semana, cuando decidí no decir nada, pero actuar. Pasaron 3 días desde aquella llamada. Ni un mensaje, ni una visita. Javier estaba ocupado en su mundo, en su trabajo, en sus cenas con amigos que lo llenaban de aplausos vacíos, y yo seguía aquí, en la misma casa que él creía suya, pagando las mismas cuentas que mantenían su comodidad. Pero algo había cambiado. Esta vez, yo estaba en control. Me senté en el escritorio, con todos los documentos frente a mí y la escritura de la casa, los contratos de servicios, los recibos del banco. Miraba mi nombre impreso una y otra vez, y una mezcla de orgullo y tristeza me recorría. No porque quisiera poder, sino porque comprendí cuán poco lo había valorado. Recordé cuando compramos la casa. Éramos jóvenes, Marta y yo. Yo trabajaba en la fábrica, haciendo turnos de 12 horas, con las manos agrietadas y la espalda cansada. Pero cada moneda que ahorrábamos tenía un propósito: darle a nuestros hijos un hogar. Un lugar donde siempre puedan volver, decía ella. Y ahora, ese mismo hogar se había convertido en el escenario de mi humillación. A media mañana sonó el timbre. Era Clara otra vez, con una bolsa de pan y una sonrisa suave. «Traje algo de la panadería, papá». Entró sin esperar invitación, como siempre. «Te ves más tranquilo hoy». «Lo estoy», le respondí, sirviéndole café. A veces uno necesita recordar de quién es el suelo que pisa. Clara me miró sin entender del todo. ¿Vas a hablar con Javier? No, todavía no con palabras. Ella frunció el ceño, pero no insistió. Solo prométeme que no vas a hacer nada de lo que te arrepientas. No me arrepentiré, hija. A veces, enseñar también es amar. Después de que se fue, me senté otra vez frente al escritorio y marqué un número en él de mi abogado de confianza. «Eduardo, ¿cuánto tiempo?», dijo al atender. «¿Qué te trae por aquí?». «Necesito revisar unos documentos. La casa, principalmente. Problemas familiares. Digamos que es hora de poner las cosas en orden». Fuimos repasando todo. Confirmó que el título seguía a mi nombre, que Javier solo figuraba como residente, no propietario. Todo estaba limpio, legal, sin posibilidad de disputa. «Podrías venderla mañana mismo si quisieras», dijo el abogado. Sonreí levemente. «No voy a venderla, solo quiero que él entienda lo que tiene y quién se lo dio». Esa tarde tomé una decisión concreta. Suspendí los débitos automáticos: agua, luz, internet, mantenimiento del jardín, todo. Dejé que cada servicio se desconectara poco a poco, sin avisar. Pasaron 2 días. El primero, silencio. El segundo, un mensaje corto: «Papá, no funciona el Wi-Fi». Lo leí, pero no respondí.
Horas más tarde, otro papá. Cortaron la luz. ¿Pagaste las cuentas? Esa vez sí contesté, claro, hijo, pero esta vez pensé que podrías encargarte tú, Al fin y al cabo, soy un viejo inútil. No, tardó en responder. Lo imaginé con el rostro pálido, leyendo esas palabras. Cuando finalmente llegó su mensaje, era solo un papá. Lo siento, no le respondí en el silencio. Ese fue mi mensaje. Al día siguiente apareció en la puerta. No había visto su cara desde aquella cena. Entró con la mirada baja, más delgado, más callado. Papá, dijo apenas. Yo no quise decir eso, no estaba molesto, me pasé, lo observé un momento. A veces, hijo, cuando uno está molesto, dice lo que realmente piensa. No, papá. Se acercó un paso yo solo. No sé, me sentí frustrado. Pero no debí hablarte así. Le hice un gesto para que se sentara. No quería gritarle, ni humillarlo, ¿sabes, Javier? Durante muchos años pensé que ser buen padre era dar dinero, dar tiempo, dar esfuerzo. Pero me olvidé de algo, enseñar, a valorar. Él bajó la cabeza, mudo, y tú creciste creyendo que las cosas simplemente estaban ahí. La casa, la comida, la seguridad. Nunca pensaste en el sacrificio detrás. Su respiración era pesada. Tienes razón, papá. Tal vez. Continué. La vida tenía que enseñarte de otra forma. Nos quedamos en silencio un buen rato. Luego, con calma, me levanté y le entregué una carpeta. Dentro estaban los documentos de la casa. Mira esto, Javier. Todo esto, cada centímetro de este lugar, lo construimos con tus manos. Cuando eras pequeño, sin darte cuenta, me ayudabas a pintar, a cargar tablas, a traerme agua. Este lugar es más tuyo de lo que crees, pero no por derecho, sino por amor. Él la abrió y al ver mi nombre en la escritura, se quedó helado, papá. No sabía, claro que no, porque nunca te interesó saber. Se levantó de golpe, con lágrimas contenidas. No quiero que pienses que solo te busco por dinero. No, pin. Pero quiero que tú entiendas algo. El respeto no se exige, se gana. Y yo, aunque sea viejo, todavía sé cuando alguien me respeta. Y cuando no sé, quedó callado, le temblaban las manos. Pa, quiero arreglar esto. No hace falta, le dije con voz serena. Solo recuerda quién soy y quién fuiste tú antes de olvidar lo que valía tu familia. Lo acompañé hasta la puerta. Antes de salir, se detuvo. Gracias, papá. No me des las gracias, le respondí. Demuéstralo. Cuando cerré la puerta, sentí una calma que no había tenido en años. No era victoria ni venganza, era algo más puro en dignidad. El silencio que siguió fue distinto. Ya no dolía, era paz. Esa noche, antes de dormir, escribí una frase en mi cuaderno, cuando el respeto se olvida. El silencio enseña Por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. Los días que siguieron fueron silenciosos, pero distintos.
No ese silencio denso y doloroso que deja la humillación, sino uno más liviano, más claro. El tipo de silencio que llega cuando la tormenta ya pasó, pero aún quedan charcos que reflejan lo que fue. Javier no volvió a llamarme durante una semana. Tampoco lo busqué. Sabía que a veces los hombres, y más aún los hijos, necesitan tiempo para digerir sus propias caídas. Y esta no era una herida física. Era su orgullo el que había sangrado. Mientras tanto, yo seguía con mis rutinas. Caminatas cortas por el barrio, café al amanecer, cuidar las plantas del patio que Marta había amado tanto. Ella solía decir, a los hijos se parecen a las flores, Ann. Hay que darles luz, pero también dejar que el viento los golpee un poco. Así se fortalecen, y creo que tenía razón. Una mañana, mientras barría la entrada, escuché el motor de un coche detenerse frente a la casa. Era Javier, pero no venía solo. En el asiento trasero su esposa y mi nieto, Daniel, de apenas 6 años, me saludaban con una sonrisa tímida. «Hola, papá», dijo Javier bajando del coche. «Podemos pasar, claro, hijo. Esta siempre será tu casa». Entraron en la casa, que había estado tan vacía. Volvió a llenarse con las risas del niño, el aroma del café y el eco de voces familiares. Fue extraño, como si el alma del lugar despertara otra vez. Javier se quedó conmigo en la cocina mientras su esposa jugaba con Daniel en el patio. Se veía más tranquilo, pero había algo en su mirada que no había visto en mucho tiempo. En humildad. «Papá, he estado pensando mucho en lo que pasó», dijo, bajando la voz. «Lo que te dije no fue solo injusto, fue cruel». «Sí, lo fue», respondí sin dureza. «Pero lo importante no es lo que dijiste, sino lo que haces después». Él suspiró y apoyó los codos sobre la mesa. «Toda mi vida pensé que ser adulto era no necesitar a nadie. Quería demostrar que podía hacerlo todo solo». Y cuando algo salía mal, me sentía un fracaso. Por eso reaccioné así. Contigo. No necesitas demostrarme nada, Javier. Sí, sí lo necesito, insistió. Porque tú siempre estuviste ahí, sin pedir nada, sin quejarte. Yo confundí tu silencio con debilidad, pero ahora entiendo que era fortaleza. Sus palabras me tocaron más de lo que quise mostrar. «Millie might he a sentir», con un nudo en la garganta. «Papá», continuó, «quiero ayudarte. No quiero que sigas pagando todo». «Déjame asumir parte de las cuentas, o al menos una parte de la casa». Ann sonreí. «No hace falta, hijo. No lo hago por dinero. Lo hago porque esta casa representa lo que fuimos. Pero si quieres contribuir, hazlo no por obligación, sino por respeto». Él asintió. «Eso haré». Nos quedamos en silencio un rato, mirando por la ventana como Daniel corría detrás de una pelota. Y entonces Javier dijo algo que no esperaba. «¿Sabes qué me hizo cambiar? ¿Qué? El día que me cortaron la luz».
Me di cuenta de que había construido mi vida sobre una falsa sensación de control. Pensaba que era dueño de todo, y no era dueño ni de mi gratitud. Lo miré con ternura. A veces, hijo, necesitamos perder la luz para ver quién realmente nos iluminaba. Sonrió levemente. Eres más sabio de lo que admites. O simplemente he cometido más errores. Pasamos la tarde conversando, algo que no hacíamos desde hacía años. Hablamos de Marta, de su infancia, de cómo el tiempo cambia todo menos el amor verdadero. Era como si estuviéramos reconstruyendo puentes quemados con paciencia, palabra por palabra. Cuando se fueron, Daniel corrió a abrazarme. Abuelito, ¿puedo venir el fin de semana? Claro, campeón. Esta casa siempre será tuya también. Cerré la puerta después de verlos alejarse y sentí algo que hacía mucho no sentía en Esperanza. No la esperanza ingenua de que todo sería perfecto, sino esa que nace cuando comprendes que el perdón también puede sanar al que fue herido. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, dejé constancia de lo aprendido. El orgullo se rompe cuando el amor es más fuerte que la rabia. Y solo entonces, el hijo vuelve a ver al padre durante los días siguientes. Javier comenzó a venir con frecuencia. Ayudaba en el jardín, traía el mercado, reparaba cosas pequeñas de la casa. No era por obligación, lo hacía en silencio, como si cada acción fuera un pedido de disculpas, que no necesitaba palabras. Un domingo, mientras almorzábamos, me dijo algo que me conmovió profundamente. Papá, quiero que me enseñes a cuidar esta casa como tú lo hiciste. ¿Para qué? Para que cuando tú ya no estés, yo pueda mantenerla viva. No supe qué responder, solo sonreí y le puse una mano en el hombro. En ese momento supe que la lección estaba completa. No porque me hubiera pedido perdón, sino porque había entendido el valor del esfuerzo, del silencio y de la familia. Cuando se fueron esa tarde, miré el reloj viejo de la sala, el mismo que había colgado el día que terminamos de construir la casa, y por primera vez en muchos años, sentí que el tiempo no me pesaba, porque aunque los años marcan el cuerpo, el respeto y el amor verdadero rejuvenecen el alma. Antes de dormir, escribí una última frase en mi cuaderno a veces. El hijo que te hiere es el mismo que un día te enseñará que valió la pena no rendirse. Cerré los ojos con el corazón tranquilo, sabiendo que mi silencio había hablado más alto que cualquier grito. El verano llegó con un calor intenso que hacía que hasta los silencios se sintieran más densos. La casa, que había sido escenario de risas y humillaciones por igual, parecía respirar de nuevo.
Javier y yo nos habíamos acostumbrado a nuestra nueva dinámica en él, ayudando, yo enseñando. Y entre ambos, un respeto que antes parecía imposible, pero yo sabía que aún quedaba algo pendiente en la herencia. No hablo de la casa en sí, sino de todo lo que representaban años de trabajo, sacrificios, ahorros, inversiones, que habían sostenido a nuestra familia más allá de los muebles y las paredes. Sabía que debía enfrentar ese tema con cuidado. El dinero nunca es solo dinero, siempre es poder, recuerdos y a veces resentimiento. Una tarde, mientras revisaba unas cuentas antiguas en la sala, Javier se sentó frente a mí con un aire de determinación que me sorprendió. Pa, quiero aprender. Quiero entender cómo manejaste todo esto, dijo, señalando los documentos. No es algo que se enseñe en la escuela, hijo. Respondí con una sonrisa leve. Se aprende con años de errores y decisiones difíciles. Entonces, enséñame, insistió. No quiero repetir los mismos errores que yo cometí, ni los que otros cometieron antes que yo. Lo miré y sentí un orgullo silencioso, no por el dinero, sino porque finalmente veía a un hombre que entendía que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en cómo lo gestionas y en quién eres mientras lo haces. Durante las siguientes semanas, pasamos horas revisando cada inversión, cada factura, cada gasto que alguna vez había hecho por la familia. Le conté cómo vendí mi primer coche para pagar la matrícula universitaria de Javier, cómo trabajé jornadas dobles para remodelar esta casa, cómo las deudas que parecían insalvables se pagaron con paciencia y disciplina. Lo vi asimilarlo todo. Su orgullo se transformaba lentamente en respeto y gratitud. Pero la lección más importante vino cuando le mostré los documentos que jamás esperó ver en los contratos de las propiedades. Las cuentas bancarias, los fondos de emergencia. Papá, dijo con voz baja, todo esto es tuyo, siempre estuvo bajo tu nombre. Sí, hijo, le respondí, pero no lo hice por mí, lo hice por ustedes, para que tuvieran seguridad y no para que confundieran generosidad con debilidad. Ese día, entendió algo que cambiaría su percepción para siempre, aunque una herencia no es solo un legado material, sino un testimonio del esfuerzo silencioso de quienes nos precedieron. El cambio en Javier no fue inmediato, pero sí profundo. Comenzó a involucrarse más en la casa, en las decisiones familiares, en los pequeños detalles que antes ignoraba. No se trataba de que pagara facturas o repartiera dinero. Se trataba de que comprendiera la responsabilidad que conlleva pertenecer a una familia, a un hogar, a una historia que alguien construyó antes que él. En un día, mientras organizábamos unos documentos, me preguntó, «Papá, ¿alguna vez te arrepentiste de algo de todo esto?»
Me arrepentí de haber creído que mi esfuerzo sería suficiente para que ustedes entendieran el valor de lo que tenían. Pero ahora entiendes que... ¿Empezó él? Ahora entiendo que no depende de mí, depende de ellos. Y de cómo decidan valorar lo que se les da. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba, me senté en el porche a contemplar la casa. Cada ladrillo, cada ventana, cada rincón tenía historia. Y me di cuenta de que la verdadera herencia no era lo que dejaba en papel, sino lo que había logrado enseñar en respeto, humildad y gratitud. Pero también sabía que el camino no había terminado. Había otros miembros de la familia, otros ecos de resentimiento que podían surgir. La verdadera prueba estaba en mantener la armonía sin ceder a la ira o al orgullo malentendido. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, anoté una frase que resumía todo lo que había aprendido hasta ahora. En el precio de la herencia no está en el dinero ni en la propiedad. Está en el respeto que sembramos y en la gratitud que cosechamos. Y con esa certeza me dormí por primera vez, sin miedo, sabiendo que el legado que construí no podía romperse por palabras hirientes, ni por orgullo mal colocado. La casa despertó un sábado con un silencio distinto, como si también ella estuviera anticipando algo. Javier había pasado la semana aprendiendo a manejar las cuentas, a entender los documentos y a ver con otros ojos todo lo que había dado por sentado. Pero yo sabía que aún quedaba algo que revelar, la verdad que él nunca había escuchado y que cambiaría la dinámica familiar para siempre. Ese día, mientras preparábamos el almuerzo, le pedí que me acompañara al despacho. Papá, ¿otra lección financiera?, preguntó con una sonrisa que todavía mostraba algo de culpa. No exactamente, respondí. Hoy quiero mostrarte algo que va más allá del dinero. Saqué un cajón secreto del escritorio, uno que no había abierto en años. Dentro había carpetas amarillentas, sobres con cartas y documentos antiguos que contenían secretos de nuestra familia que él desconocía por completo. ¿Qué es todo esto?, preguntó con curiosidad y un leve temblor en la voz. La historia que nunca te conté, hijo. La historia que explica quiénes somos, de dónde venimos y por qué algunas decisiones que tomé parecieron duras o inexplicables. Comencé a mostrarle las cartas que su abuelo había escrito antes de morir, documentos que demostraban que él había luchado por mantenernos unidos y registros de negocios que él jamás había visto. Cada hoja, cada nota, cada firma revelaba sacrificios, errores y aciertos que habían definido nuestro presente.
Papá, dijo con voz entrecortada. Yo nunca entendí. Ahora lo entiendes, le respondí. Y esa comprensión tiene un precio a la responsabilidad de no repetir los mismos errores. Mientras avanzábamos en la lectura, Javier comenzó a entender que el respeto y la humildad que yo había exigido no eran caprichos de un hombre mayoere, sino principios que habían mantenido a nuestra familia a flote durante décadas. «Nunca supe todo esto», murmuró. Nunca pensé que mantenernos unidos requiriera tanto esfuerzo, tanta paciencia. Y eso, hijo, es lo que quiero que recuerdes. El respeto no es automático. Se gana día a día, con acciones, no solo con palabras. Ese día también descubrí algo inesperado. Su propia reflexión. Javier no solo absorbía la información, sino que empezaba a cuestionarse, a ver sus errores, a asumir responsabilidades que antes esquivaba. Me contó cómo había mentido en algunas ocasiones para evitar confrontaciones, cómo había ignorado cuentas importantes, cómo había confiado demasiado en que todo se resolviera solo. «Papá, entiendo que tus silencios no eran debilidad», dijo finalmente, «eran fuerza. Y ahora comprendo que tu paciencia es lo que me enseñará a no repetir los mismos errores». Su transformación fue sutil al principio, pero inevitable. Comenzó a involucrarse en la casa de manera más consciente, ayudando sin esperar reconocimiento, aprendiendo a respetar no solo a mí, sino también a los valores que habían construido nuestro hogar. Un día, mientras revisábamos juntos unas facturas antiguas, me miró a los ojos y dijo: «Papá, quiero que me enseñes a ser responsable. No por dinero, no por la casa, sino por lo que significa ser parte de esta familia». «Eso, hijo, es más importante que cualquier título o escritura», respondí, con el corazón lleno de orgullo. Pero la verdad que descubrimos ese día tenía otra capa más profunda. Entre las carpetas apareció un sobre marcado con mi nombre y el sello de un banco antiguo. Dentro había documentos de inversiones y cuentas que yo había abierto hacía años, pensando en el futuro de mis hijos, sin imaginar que algún día se convertirían en una herramienta para enseñarles respeto y responsabilidad. «Papá, esto es impresionante», dijo Javier, con la voz quebrada. «No solo construiste la casa, construiste nuestra seguridad, nuestra historia, nuestra dignidad». Yo asentí: «Sí, hijo. Y ahora es tu turno de demostrar que lo entiendes. No solo con palabras, sino con acciones». Lo observé mientras absorbía cada detalle, y sentí una mezcla de alivio y orgullo.
Por primera vez, Javier no solo me veía como su padre, sino como el hombre que había sostenido la familia cuando él todavía no podía comprenderlo. Y lo más importante, empezaba a tomar decisiones conscientes, no impulsivas. Al caer la tarde, nos sentamos juntos en la terraza. Papá, ¿crees que algún día podré ser tan paciente y sabio como tú?, preguntó con sinceridad. Hijo, no se trata de imitarme, se trata de aprender de mis errores y tomar tus propias decisiones con respeto y amor. Y eso, y el sol se ocultaba, y con él un capítulo de nuestra historia que parecía cerrado, pero que en realidad estaba empezando, porque entender la verdad no significa que el pasado cambie, sino que el futuro puede ser diferente. Esa noche, mientras Javier se retiraba, lo observé caminar hacia la puerta con un paso más firme y seguro. Sabía que, aunque todavía quedaban desafíos, había despertado algo en el que no se podía apagar a la comprensión del sacrificio, la fuerza del respeto y el valor de reconocer los propios errores. Escribí en mi cuaderno antes de dormir: "En el despertar de la verdad no rompe la familia, la fortalece, y quien aprende a respetar el pasado, honra el futuro". El amanecer llegó con un aire fresco que se colaba por las ventanas abiertas. La casa parecía respirar conmigo, como si supiera que ese día no sería igual que los anteriores. Javier había pasado las semanas anteriores aprendiendo a valorar cada detalle, cada sacrificio que había hecho por él, y ahora enfrentaba algo mucho más profundo, una decisión que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Llegó temprano, con una carpeta bajo el brazo y un semblante serio. «Papá», dijo al entrar, «necesito hablar contigo». «Claro, hijo». «¿Qué has?», pregunté, sirviéndole café mientras lo observaba con atención. Se sentó frente a mí y respiró hondo. «He estado pensando mucho en la herencia, en la casa, en todo lo que hiciste por nosotros». «Sí, lo sé», respondí con calma. «No es solo una cuestión de dinero, Javier. Es historia, sacrificio, amor». «Lo entiendo», dijo, «y por eso quiero tomar una decisión consciente, no impulsiva». Abrí los ojos, sentí que algo importante estaba a punto de suceder. «Te escucho», le dije. «Papá, quiero asumir mi parte de la casa», empezó. «Quiero pagar lo que corresponde, pero no porque sea obligatorio, sino porque quiero que esto sea un acto de respeto y responsabilidad, no solo una transacción». «Hijo», empecé, pero él me interrumpió suavemente. «Antes de aceptar, necesito que entiendas que no busco competir contigo ni demostrar quién es más fuerte. Quiero que esto sea un símbolo de nuestra familia, de lo que aprendí de ti». «Lo observe». Sus ojos brillaban con sinceridad.
Eso, Javier, es más valioso que cualquier dinero. Sentí un nudo en la garganta, pero hay algo más importante. Esta decisión también probará tu carácter. Le mostré los documentos legales y las cuentas. Le expliqué todo el proceso, cada detalle, cada consecuencia de asumir la propiedad parcial. Mientras revisaba cada hoja, podía ver cómo comprendía la magnitud de lo que estaba aceptando. No era solo un papel firmado, era un compromiso, un pacto silencioso de respeto y aprendizaje. Después de unas horas, finalmente levantó la vista, papá. «Estoy listo», dijo con firmeza. «Entonces hagámoslo juntos», respondí, extendiendo mi mano, no como competencia, sino como padre e hijo. Firmamos los documentos. Sentí una emoción inesperada. No era solo la formalidad legal, sino la ceremonia silenciosa de un entendimiento profundo, de un respeto mutuo, que había tardado años en construirse. Ese mismo día, Javier decidió hacer algo más. Fue al banco, pagó parte de las cuentas atrasadas y transfirió una cantidad simbólica para demostrar que entendía el valor del sacrificio, no solo el poder del dinero. Cuando regresó a casa, me miró y dijo: «Papá, quiero que sepas que esto no es solo un pago. Es mi forma de decir que te respeto y que valoro todo lo que hiciste por mí y por nuestra familia». Sentí un alivio profundo. No era venganza, no era orgullo, era la comprensión de que la verdadera lección había sido aprendida. El respeto se ganaba, y Javier acababa de demostrar que lo había comprendido. Pasaron los días, y la relación entre nosotros cambió completamente. Él dejó de verme como el hombre que simplemente proveía y comenzó a verme como un maestro, un guía, alguien que con silencios y acciones había enseñado más que cualquier lección directa. Un sábado por la tarde, mientras arreglábamos juntos el jardín, Javier me dijo: «Papá, quiero que sepas que esta casa y todo lo que hiciste por nosotros no serán olvidados». «Hijo, no lo hice para que recordaras cada centavo», respondí. «Lo hice para que entendieras el valor del esfuerzo y la responsabilidad». Se detuvo y me miró directamente a los ojos. «Lo entiendo, papá, y quiero que sepas que haré lo posible para que nuestra familia siga fuerte, unida, respetando los valores que me enseñaste». Ese día, mientras el sol se escondía detrás de los árboles, sentí algo que hacía años no sentía: en paz. No la paz de la rutina, sino la paz del deber cumplido, del corazón tranquilo, del amor que ha sido comprendido y correspondido. Esa noche, escribí en mi cuaderno: «Aney, a veces, la decisión más difícil no es la de actuar, sino la de aprender a respetar el esfuerzo del otro. Y cuando se hace con el corazón, transforma no solo al que decide, sino a todos los que lo rodean».
El despertar de Javier no solo nos acercó, sino que abrió una nueva etapa en nuestra familia, donde cada acción, cada gesto, cada palabra tendría un peso distinto. El orgullo, la ira y el desprecio se habían transformado en respeto, responsabilidad y amor verdadero. El aire de la mañana tenía un peso distinto. No era solo el calor del verano o el aroma del café recién hecho. Era algo en la atmósfera que presagiaba un cambio. Algo que sentía en el pecho desde que abrí los ojos. Javier había pasado semanas aprendiendo a valorar cada detalle de la casa, cada sacrificio que yo había hecho por él, y ahora, finalmente, estaba listo para enfrentar una decisión que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Se presentó temprano, con una carpeta bajo el brazo y una expresión seria. «Papá», dijo apenas entrar, «necesito hablar contigo». «Claro, hijo, ¿qué pasa?», pregunté, sirviéndole café mientras lo observaba con atención. Se sentó frente a mí, las manos ligeramente temblorosas. «He estado pensando mucho en la herencia, en la casa, en todo lo que hiciste por nosotros». «Sí, lo sé», respondí. «Pero recuerda, Javier, no es solo cuestión de dinero. Es historia, sacrificio, amor y responsabilidad». «Lo entiendo», dijo, «y por eso quiero tomar una decisión consciente, no impulsiva». Sentí como un nudo se deshacía en mi garganta. Sabía que este momento llegaría, pero no esperaba la intensidad de lo que sentiría. «Te escucho», dije animándolo a continuar. «Papá, quiero asumir mi parte de la casa», empezó. «Quiero pagar lo que corresponde, pero no porque sea obligatorio, sino porque quiero que esto sea un acto de respeto y responsabilidad». «Hijo», empecé, pero él levantó la mano. «Antes de aceptar, necesito que sepas que no busco competir contigo ni demostrar quién es más fuerte. Esto es sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre todo lo que hemos aprendido». Lo miré y, por primera vez, vi en sus ojos algo que no había visto en años: sinceridad y humildad. «Eso, Javier, vale más que cualquier cantidad de dinero», dije. «Pero hay algo más importante. Esta decisión también probará tu carácter». Le mostré los documentos legales y las cuentas en hipoteca, mantenimiento, gastos pendientes. Le expliqué cada detalle, cada posible consecuencia de asumir la propiedad parcial. Mientras revisaba cada hoja, noté cómo comprendía la magnitud de lo que estaba aceptando. No se trataba de un papel firmado, era un compromiso silencioso, un pacto de respeto y aprendizaje. «Papá, esto es más de lo que esperaba», dijo finalmente. «No, solo es un pago. Es una responsabilidad que asumo con todo lo que sé ahora, con todo lo que aprendí de ti». «Exacto», respondí. «No es venganza, ni orgullo, es entender que el respeto se gana y que tú acabas de demostrar que lo comprendes».
Firmamos los documentos juntos. Un acto que parecía simple, pero estaba cargado de significado. Cada firma, cada fecha, cada número representaba años de sacrificio, paciencia y amor silencioso. Mientras lo veía escribir, sentí un alivio profundo. Finalmente, la lección había sido aprendida. Después de firmar, Javier decidió dar un paso más. Fue al banco y transfirió una cantidad simbólica como pago de algunas cuentas atrasadas y servicios de la casa. Cuando regresó, me miró a los ojos. Papá, esto no es solo dinero, es mi forma de decir que te respeto y que valoro todo lo que hiciste por nuestra familia. Sentí como una calma profunda me recorría. No era satisfacción, ni venganza, ni orgullo. Era la certeza de que el silencio y la paciencia habían logrado lo que las palabras jamás pudieron. Aunque un hijo comprendiera el valor del esfuerzo, del respeto y de la responsabilidad. Durante los días siguientes, la relación con Javier cambió radicalmente. Ya no me veía solo como un proveedor, sino como un maestro, un guía. Cada acción, cada gesto que realizaba estaba impregnado de comprensión y gratitud. El orgullo y la arrogancia habían dado paso a la humildad, y eso transformaba todo a su alrededor. Un sábado por la tarde, mientras arreglábamos juntos el jardín, Javier se detuvo y me dijo: Papá, quiero que sepas que esta casa y todo lo que hiciste por nosotros no serán olvidados. Hijo, no lo hice para que recordaras cada centavo, respondí. Lo hice para que entendieras el valor del esfuerzo y la responsabilidad. Me miró directamente, sin titubear. Lo entiendo, papá. Y quiero que sepas que haré todo lo posible para que nuestra familia siga fuerte, unida, respetando los valores que me enseñaste. Mientras el sol se escondía detrás de los árboles, sentí algo que hacía años no sentía en paz. No la paz de la rutina, sino la paz del deber cumplido, del corazón tranquilo, del amor que finalmente había sido comprendido y correspondido. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, anoté a veces: la decisión más difícil no es la de actuar, sino la de aprender a respetar el esfuerzo del otro. Y cuando se hace con el corazón, transforma no solo al que decide, sino a todos los que lo rodean. El despertar de Javier no solo nos acercó, sino que abrió una nueva etapa en nuestra familia. Cada acción, cada gesto, cada palabra tendría ahora un peso distinto.
El orgullo, la ira y el desprecio se habían transformado en respeto, responsabilidad y amor verdadero. Sabía que todavía quedaban desafíos, pero había confianza, porque cuando un hijo comprende el valor del sacrificio de su padre, no hay vuelta atrás. El respeto se mantiene, incluso cuando la vida los pone a prueba. Los días posteriores a la decisión de Javier trajeron un cambio palpable en la casa. No era solo que las facturas se pagaran a tiempo o que los gastos se compartieran. Era una transformación más profunda, un cambio en la energía de nuestra familia. El respeto y la responsabilidad que Javier había asumido no se limitaban al dinero, sino que se extendían a cada aspecto de nuestra vida juntos. Una mañana, mientras organizábamos juntos el garage, me detuve a observarlo. Javier estaba concentrado, ordenando herramientas y cajas, prestando atención a cada detalle. No era el hijo que un día me había llamado viejo inútil frente a toda la familia. Era alguien que había aprendido, a través del silencio y de la paciencia, lo que significa valorar el esfuerzo ajeno. «Pa», dijo mientras levantaba una caja de libros viejos. «Estos libros son tuyos, ¿verdad?» «Sí», respondí. «Cada uno tiene su historia. Algunos los leímos juntos. Otros los compré pensando en ustedes. Quiero leerlos», dijo. No solo para conocerlos, sino para entenderte a ti y todo lo que hiciste por nosotros. Sentí un calor inesperado en el pecho. No era solo orgullo, sino alivio y gratitud. Javier estaba reconociendo que la verdadera herencia no estaba en la casa ni en las cuentas, sino en el conocimiento, la historia y los valores que habíamos transmitido de generación en generación. Esa tarde, mientras caminábamos por el jardín, me contó cómo había comenzado a aplicar lo aprendido en otros aspectos de su vida. «Papá, he empezado a organizar mis propias finanzas, a planificar mis gastos y a valorar cada decisión que tomo», dijo. «Antes creía que podía resolver todo improvisando, pero ahora entiendo que la disciplina es parte del respeto hacia uno mismo y hacia los demás». Lo miré con una mezcla de orgullo y emoción. «Eso es justo lo que quería que aprendieras, hijo. No se trata solo de dinero o de la casa. Se trata de responsabilidad, de respeto y de aprender a valorar lo que se tiene y a quienes te rodean». Un par de días después, Javier decidió sorprenderme con un gesto que nunca olvidaré. Llegó temprano con Daniel, mi nieto, y juntos organizaron una limpieza y pequeñas reparaciones en la casa. No me lo dijo, simplemente lo hicieron mientras caminaba por las habitaciones. Viendo cómo padre e hijo trabajaban juntos, comprendí que la verdadera enseñanza había calado hondo.
El legado no era solo mío, ni de la casa, ni de las cuentas. Era algo que viviría en Javier y en Daniel, y a través de ellos se transmitiría a las futuras generaciones. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, reflexioné sobre lo ocurrido. El legado más allá del dinero se mide en respeto, en responsabilidad y en las lecciones que permanecen cuando ya no estamos. Enseñar es sembrar valores que florecerán en quienes los reciben. La semana siguiente, Javier me pidió sentarnos juntos en la sala. Papá, quiero que hagamos algo más, dijo. Quiero documentar todo lo que aprendí contigo, en cómo manejaste la casa, las finanzas, las decisiones difíciles. Quiero que Daniel lo vea cuando sea mayor, para que entienda de dónde viene su familia y qué significa realmente valorar lo que tiene. Lo observé, emocionado. Eso, hijo, es un acto de amor y sabiduría, dije. Enseñar a la siguiente generación es la forma más pura de legado. A partir de ese momento, comenzamos a trabajar juntos en la documentación de nuestra historia familiar. Cada día era una lección nueva, no solo para Javier, sino para mí también. Mi Ancino Q. Aunque uno crea que da todo por sentado, siempre hay algo nuevo que aprender de los hijos cuando deciden escuchar y valorar. Un domingo, mientras almorzábamos, Javier me miró y dijo: Papá, ahora entiendo que cada sacrificio que hiciste, cada silencio, cada decisión, tenía un propósito. Sí, hijo, respondí. Y ese propósito era enseñarte a ser consciente de tu vida y tus decisiones. Sentí que todo el dolor del pasado se transformaba en gratitud. La humillación, la incomprensión, las palabras hirientes, todo había servido como lecciones silenciosas que, al final, fortalecieron nuestra relación. Javier ya no era solo mi hijo, era un hombre que había aprendido a valorar, a respetar y a honrar nuestra historia familiar. Esa noche, mientras observaba a Javier y Daniel jugando en el patio, comprendí algo fundamental. El verdadero legado no se mide en dinero ni en bienes materiales. Se mide en la capacidad de enseñar valores, de inspirar respeto, de transmitir historias que forman carácter y dignidad. Escribí en mi cuaderno la frase que cerraría ese día: el legado más allá del dinero es aquel que vive en la responsabilidad, el respeto y las acciones de quienes reciben tus enseñanzas. Y cuando se comprende, transforma no solo a una persona, sino a toda la familia. El amanecer entraba por las ventanas abiertas, iluminando cada rincón de la casa que durante años había sido testigo de risas, discusiones y silencios. Ahora, todo parecía diferente. El aire estaba cargado de respeto, comprensión y una nueva forma de amor que no había existido antes. Javier, mi hijo, ya no era aquel joven impetuoso que me había llamado viejo inútil frente a toda la familia.
Era un hombre consciente de su historia, de sus responsabilidades y del legado que debía mantener. Nos sentamos juntos en la terraza mientras Daniel corría detrás de su pelota, riendo despreocupadamente. Papá, dijo Javier, nunca entendí del todo lo que significaba tener una casa, una familia y un legado hasta ahora. Hijo, no se trata de los muros ni del dinero, respondí. Se trata de cómo cuidamos lo que tenemos y a quienes amamos. Recordé todos los momentos que nos habían traído hasta aquí, a la humillación que me hizo sentir, su arrogancia, mi paciencia y sobre todo la firmeza de no ceder al rencor. Cada palabra hiriente, cada silencio incómodo, cada día de tensión, todo había sido parte de un aprendizaje que finalmente estaba dando frutos. Javier me miró con sinceridad y dijo algo que me conmovió profundamente. Papá, ahora entiendo que todo lo que hiciste no fue solo por nosotros, sino para enseñarnos a ser mejores. Y quiero que sepas que nunca olvidaré esto. Sonreí, sintiendo un alivio que no se compara con nada material, porque al final no se trata de quién paga la casa ni de quién posee qué, sino de que los lazos familiares se fortalecen, incluso después de los momentos más difíciles. Mientras conversábamos, me di cuenta de algo importante que quería compartir con cualquiera que escuchara nuestra historia. A veces, los hijos nos hieren con palabras que parecen irreparables. A veces creemos que todo está perdido, que nunca nos entenderán ni reconocerán nuestro esfuerzo. Pero el tiempo, la paciencia y la claridad en nuestras acciones pueden cambiarlo todo. Si estás escuchando esto, quiero que sepas algo: tu valor no se mide por las palabras de otros, ni por las críticas que recibes, ni por los errores que puedan cometer contra ti. Tu verdadero valor se mide por cómo respondes, por la fuerza con la que te mantienes firme, por la claridad de tus decisiones y por la capacidad de enseñar con tus actos, no solo con tus palabras. Javier me tomó la mano y dijo: Papá, quiero que todo esto sirva para que Daniel y cualquier otro que venga después sepa lo que significa respetar, valorar y cuidar a quienes ama. Eso, hijo, es el verdadero legado, dije, con un nudo en la garganta. No son las paredes, no es el dinero. Son los valores que dejamos vivir en ellos. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, cerré un ciclo y abrí otro. No permitas que las palabras hirientes definan quién eres. No dejes que el orgullo te ciegue, ni que la humillación te derrote. Aprende a enseñar con tus actos, a mostrar respeto y a construir un legado que sobreviva al tiempo y a los errores de los demás.
quiero que sepas algo muy importante. Oyente en sí, ¿alguna vez alguien te llamó inútil, insignificante o incapaz? No dejes que eso destruya tu confianza. Cada palabra que recibes, cada golpe de la vida, puede transformarse en lección, en fuerza, en una oportunidad para demostrar quién eres realmente. Hoy, mientras Javier y Daniel jugaban en el jardín, comprendí que la verdadera riqueza está en la paciencia, en el amor y en la claridad con la que enfrentamos los momentos difíciles. Y si tú estás escuchando esto, recuerda, puedes transformar cualquier humillación en un impulso para construir algo más grande, más sólido y más valioso que cualquier herencia material. Tu vida, tus acciones y tu carácter son la verdadera herencia que dejas, y esa es la que perdura. Así como yo mostré a mi hijo quién realmente pagaba la casa, tú también puedes mostrar con tus actos quién eres, sin necesidad de gritos ni venganzas, solo con fuerza, integridad y amor verdadero. Nunca olvides esto. Tu valor no se negocia, tu respeto no se compra, y tu legado solo depende de ti. Si puedes mantener eso claro, habrás aprendido la lección más importante de todas.